Es algo que ya damos por sabido. De marzo a octubre nuestro reloj se adelanta una hora, una práctica que Europa recomienda eliminar y de la cual existen varios mitos que nos proponemos desterrar. Para conocer en qué momento se empiezan a establecer los cauces para crear una hora estandarizada en nuestro continente, nos tenemos que remontar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El avance en las comunicaciones y sobre todo la conexión ferroviaria con otros países crean la necesidad de establecer una normativa que en el caso de España arranca el 1 de enero de 1901. En ese momento adoptamos la hora del meridiano Greenwich. Entre 1918 y 1940, además, se produce en años alternos y nada establecidos el cambio de hora en verano. El motivo, que las fábricas de armamento aprovecharan al máximo el horario solar durante la Primera Guerra Mundial. ¿En qué momento pasamos a adoptar el horario Greenwich +1? Aquí desterramos uno de los primeros mitos. No se produjo durante la época del franquismo. En 1938 la República aprueba 2 decretos consecutivos y cada uno de ellos adelantaba una hora el reloj. Así, al atrasar solo una de nuevo en otoño, la España republicana ya adoptaba el horario actual. Segundo mito que desterramos, por tanto. Este cambio no buscó alinearse con Alemania. Terminada la guerra civil, es en marzo de 1940, decide sencillamente adelantar una hora que podría haber sido pues, algo que se corrigiera en los años siguientes, pero que finalmente no se corrige y se acaba consolidando así. Se hace porque justo unas semanas antes del decreto español, varios países, entre otros el que ha sido más importante como referencia para España siempre, que ha sido Francia, igualmente había tomado la decisión de adelantar una hora respecto del meridiano Greenwich. Y el decreto hace referencia a los países, el decreto de 1940 hace referencia a los países que han tomado la decisión de adelantar la hora y Alemania todavía no la había tomado, es decir, fue anterior a la decisión que Alemania toma, ¿no? Pero incluso Portugal o el Reino Unido en el año 40 también realizan esa modificación que en ese momento la colocan en el mismo plano que España o que Francia o que después que Alemania, ¿no? La diferencia está en que terminada la guerra mundial, después de 1945, tanto el Reino Unido como Portugal vuelven al sistema anterior. Aunque nuestro uso horario sería el inglés, la conexión ferroviaria con Francia y por tanto con Europa hizo que adoptáramos el horario actual. Pero no somos el único país en el que ocurre. Bélgica, Luxemburgo y la propia Francia también se encuentran fuera de su uso horario. Si seguimos el curso de la historia comprobamos que entre los años 50 y los 70 no hay cambio de hora en verano. Será en 1974, a partir de la gran crisis provocada por la subida del precio de las materias primas y del petróleo, cuando España fije el cambio para que las fábricas aprovechen al máximo la luz natural para favorecer el ahorro energético. En la actualidad no se tiene tan claro que se produzca tal ahorro. Esta circunstancia, junto con la incomodidad que le supone al ciudadano alterar su ritmo biológico y la demanda del sector turístico de la existencia del horario de verano para favorecer el consumismo, abren el debate y la discusión. Fue además una idea que el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pues, la expuso cuando accedió a la presidencia de la Comisión como uno de sus proyectos estrella, ¿no? Ahora lo que parece es que se está dando más tiempo, ¿no? Es decir, que de hecho en el otoño pasado, en el otoño del 2018, se dijo que este cambio de horario que vamos a tener ahora a finales de marzo sería probablemente el último, y la Comisión, y a partir de ese momento los distintos países, por recomendación de la Comisión Europea, los distintos países tendrían que decidir si se quedaban con este horario de verano permanentemente o volvían al horario de invierno, pero ya para no modificarlo, ¿no? Bueno, las decisiones de la Comisión Europea son recomendaciones que los Estados tienen que aceptar, ¿no? Y de hecho de momento no se han aceptado, y la última decisión de hace unas pocas semanas es que se da una moratoria hasta el 2021 para seguir estudiando la cuestión. Si en una supuesta fijación de horario España tuviera que decidir cuál es el más adecuado, lo tendría difícil debido a su condición geográfica y a otros matices. Estamos hablando siempre del caso de España como hora Greenwich +1, pero no es así en el conjunto de España. Está la famosa una hora menos en Canarias, que permanentemente se indica. Cuando hace unos meses surgió la discusión
desde Canarias se planteaba que Canarias debía mantener la singularidad, porque es un elemento de promoción de Canarias el que permanentemente, cuando se dice son las 12, las 11 en Canarias, pues Canarias está permanentemente, ¿no? Entonces va a ser muy difícil llegar a un acuerdo entre todos, ¿no? Es decir, porque además, desde luego, entre Menorca y, por pensar, bueno, islas adyacentes, es decir, Baleares, Menorca, que está en el extremo más oriental de España, y el Cabo de Finisterre, que está en el extremo más occidental de la península ibérica, hay ya de hecho una diferencia horaria muy considerable. Lo que queda claro tras esta revisión de la historia es que nuestro modo de vida, nuestra economía o nuestros hábitos marcan nuestro reloj, que si existen nuevos cambios no serán definitivos y que en nuestra muñeca, nuestro móvil o nuestro ordenador los dígitos volverán a hablarnos de consenso.